Buenas noches, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Este es el día de bendición. Dios nos ha bendecido durante este día y estamos listos para descansar y luego enfrentarnos al nuevo día. Y recuerde que el Señor ha dicho: cuando pasare por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Así que está desanimado, anímese. Está triste, deje que ríos de agua viva y el gozo del Señor corran por usted. Si está usted sabe, divagando, está turbado, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, el Señor está con nosotros. Él tiene una solución para tu problema y el mío. Lo que pasa es que hay que esperar, hay que tener paciencia. Y Jesús dijo: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Es decir, que tranquilo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un compañero en el ministerio, Gil Pereira, que fue coordinador nuestro por mucho tiempo y estuvo conmigo en diferentes países, especialmente cuando tuvimos la lucha bien grande en Perú, allá para muchos años atrás. Pero fue a principios de, más o menos, creo que fue como principios de 2000, 1999, algo así, no me recuerdo. Yo sé que estuvimos en Perú, nos ganamos en 3 días de la convención de la Asamblea de Dios, que eran los 80 años del concilio, y allí estaba George Wood, que ya pasó a morar con el Señor, y Víctor Pino, que era el presidente del concilio, que todavía está vivo y en algún sitio en Perú, después que pasó por las aguas y por el fuego, y su propia gente le hizo la guerra, que aquello fue terrible, hermano. Un día de dar el testimonio de lo que ocurrió, de lo que sucedió allí, y fue tremendo, tremendo. Más de 3000 almas se convirtieron en esa actividad, 3 a 4000, yo sé que pasó de 3000. Y había unos fariseos que querían sacarme del evento. Y cuando Víctor Pino, que fue quien nos invitó, estos eran unos fanáticos, luego se descubrió que uno de esos individuos era un pedófilo, un enfermo sexual. El otro era un radical de Sodoma y Gomorra y demás, un radical, y estaba infiltrado en el concilio. Y querían tumbarle la cabeza al anciano. Y entonces pues querían sacarme, y Wood le dijo: ¿cómo es que si tú lo que estás predicando aquí, estás ganando alma? Yo, bueno, está en la gloria, George Wood está en la gloria, y Víctor Pino, después de eso, esa gente fue tan mala. Mire lo que dice, y quiero iniciar esto, no sé por qué, pero yo le estaba pidiendo que me diera palabra, y ojalá que esta palabra vaya para todos los que tocan los ungidos de Jehová. Recuérdese que no es que usted no pueda cuestionar, no es que usted tenga que idolatrar a un hombre o una mujer, un instrumento de Dios, porque eso no es bíblico. Pero cuando usted se levanta injustamente y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y usted se pone a calumniar, y usted se pone a acusar, y usted se pone en una actitud que usted engaña al pueblo. Estamos hablando un tema general que hemos estado trayendo: no le creas las mentiras al diablo. Pues hay gente que dan testimonios falsos, dan unas impresiones falsas, son los que Cristo habló en Mateo capítulo 7, cuando en el Sermón del Monte, ya llegando al final, Jesús dijo: en aquel día vendrán muchos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, Señor. Y el Señor dijo: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Y lamentablemente tengo que hablar de eso hoy. No le crean la mentira. La mentira a veces viene envuelta
en una manzana, el engaño. Jesús dijo en Mateo 24:4 que por encima de las profecías de los terremotos, de las pestilencias, de las guerras civiles, de las guerras grandes, mundiales, de todas las pestilencias y los terremotos y todos los desastres, por encima la mayor señal de los últimos tiempos es la mentira. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Usted no puede hacer engañar, hermano. No importa cuán lindo canten, cuán lindo prediquen, cuán lindo hablen, cuánto conocimiento aparezcan tener y cuántas revelaciones por ahí se inventan, hermano. Hay gente inventándose profecías, gente utilizando la palabra de Dios falsamente, con una mentira. Y por eso es que Cristo, la primera señal, y me encanta la palabra en inglés, the age of deception. Esta es la época del engaño. Hay políticos engañosos, hay médicos engañosos, hay abogados mentirosos, engañosos, hay empresarios y millonarios engañosos y mentirosos y fraudulentos, hay políticos que son un fraude, que mienten y usted los ve que llegan al poder. Parece que cogieron clases con Henry Kissinger, quien decía en la Universidad de Colombia, en la clase de ciencias políticas, lo que era ciencias políticas 101, decía, the art of politics is to say what the people want to hear and then do what you have to do, or what you want to do, when you have power in your hands. Entonces, traducido a nuestro lenguaje hispano, Kissinger le decía que el arte de la ciencia de la política era mentir, decirle a la gente lo que quieran oír, aunque no sea verdad, aunque usted sepa que no lo puede cumplir, y después que tiene sartén por el mango, después que tiene el poder, hacer lo que le da la gana. Por eso felicito al pueblo chileno y especialmente a la iglesia en general, que se unieron, todos los independientes, concilios y especialmente la iglesia metodista pentecostal, que es la más fuerte que hay en Chile, y frenaron la mentira del nuevo presidente radical de Sodoma y Gomorra, que venía con la mentira de una nueva constitución. Y esa es la mentira de todos estos que dicen que ellos tienen la solución. Eso no tiene nada, hermano. Que hay hombres honestos, que hay individuos que lo hacen. Hay políticos sinceros, los hay, y gente de valores, y a veces no son ni convertidos, pero tienen valores y aman al pueblo, que los hay, eso no se puede evadir esa realidad. Pero lamentablemente la inmensa mayoría lo que tienen son intereses personales, lo que tienen es intereses económicos, y de eso hablaremos en esto, no vamos a estar de lleno en eso hoy. Estamos hablando de mentiras. Y hay religiosos que son mentirosos. Yo me recuerdo oír gente que nunca habían pisado la Amazonas, iban a Nueva York, compraban en el camino, en Panamá o en algún sitio, un cuero de culebra, y después se trepaban en los altares y mostraban las mentiras de lo que habían hecho cuando no habían hecho nada. La gente que, mire, tengo que hablar de esto, estos son tiempos de engaño, hermano. Y tomemos la cantidad de iglesias. Tengo Orlando en específicamente. Hay un montón de iglesias que se han levantado, y muchas de ellas, no todas, pero un número de ellas son divisiones, son gente que montan un kiosco para vivir de eso, que dividen iglesias. Mire, esto es increíble. Y a mí me preocupa todo esto, y voy a hablar de todo esto un poquito más profundo. This is the time of deception. Este es el tiempo del engaño. Cristo lo describió claramente en Mateo 24:4. Digo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Escuche bien claro eso. Así que dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué significa eso? Que van a utilizar el cristianismo, van a usar el evangelio para ganancias propias, para promover sus imperios y crear sus imperios,
y no les importa las almas. Y deje que entre lleno esto, pero entiéndase bien que la señal más grande de que Cristo viene a buscar su iglesia, el pronto arrebatamiento que está profetizado en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, cuando sonará la trompeta y con voz y aclamación de voz de arcángel, Jesús descenderá, que ya me recuerdo la noche, que el día que estaba acostado en mi cuarto y oí el Espíritu Santo decirme, dile que vengo de camino. El Señor me habló a través del Espíritu, dile al pueblo que sea salir del tercer celo. Si usted no quiere creer, no, that's your business. No obligo a nadie a creer lo que digo. Él viene de camino. Jesús viene de camino. Pronto sonará la trompeta. Pronto habrá la voz de exclamación del arcángel y los ángeles que vendrán con él. Pronto los muertos en Cristo, desde el tiempo de Adán y Eva para acá, todos los que murieron viendo el futuro de la expiación, de la salvación, de la sangre y el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo, y que fueron salvos teniendo fe en lo que Dios iba a hacer, pero también los que están muriendo en el día de hoy, los que están muriendo bajo persecución en África, en Irán, y usted y yo lo tenemos aquí suave. Este es un tiempo de no creer las mentiras del diablo. Usted nota bien que no quieren la prensa dominada por el espíritu de engaño, ignora lo que está pasando en África. Las muertes de miles, hace 5 meses atrás, en un solo día, un nuevo grupo islámico asesinó a 3,000 creyentes y cientos de jovencitas fueron secuestradas y vendidas a la esclavitud sexual. Eso pasó hace unos meses en Nigeria. Esta noche está pasando en Irán, donde está matando a los cristianos y a las cristianas que están exigiendo que tienen el derecho a adorar a Dios. Lo están matando. Cuando tú y yo estamos aquí a esta misma hora, en alguna parte del mundo, en Irán, persecución. En Europa, déjeme decirle, y mire el engaño, le voy a decir un poquito, voy a seguir este tema aquí, el engaño. Mucha gente apoya a Vladimir Putin, óigalo bien, dice que cuando los tesalonicenses empezaron a oír cosas extrañas de algunos que se llamaban apóstoles, escúchelo bien, algunos que se llamaban apóstoles, le preguntaron a Pablo, porque Pablo era la mente a través de la cual Cristo siguió pensando y revelándose, pero le piden en el libro de Segunda de Corintios, le piden los corintios, le piden, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que hay una gente que están predicando cosas que no entendemos. Y recuérdense que Pablo les había dicho, si viniera un ángel y predicaba otro evangelio del que hemos predicado, no le creáis. Entonces, este es el tiempo de las falsas doctrinas. Este es el tiempo de los embelecos teológicos, de los inventos para sacar dinero, para atraer a la gente, porque a la gente le encanta que le profeticen, que le adivinen, que le digan esto, que le digan aquello, que Jehová le dijo que haga esto. Es un montón de locos. Mire, yo escuché un testimonio en estos días de un individuo que ha levantado una iglesia y ha comprado un montón de emisoras. No vale la pena decir nombre porque yo tengo toda la información, pero entonces hay una persona que su vida está arruinada y en medio de la lucha que esa mujer ha tenido, la iglesia donde existe, que es una pastora, la pastora ha dado su vida tratando de salvar esa alma. Y después que esa alma se está restableciendo, viene este buitre, este falso emisario de un falso evangelio, y le dice que Dios me revela que te vengas para mi iglesia. Mire, Dios no está en esa cuestión. Entonces, levantan iglesias, llevándose a la gente, engañándoles porque le profetizan. Jehová me dijo. Ay del que dice Dios me dijo y Dios no dijo nada.
la ira de Dios le va a caer encima. Pues ese individuo que apareció de la nada y que de la nada encontró, yo no sé cómo, millones de dólares, mire, y ha levantado un imperio de comunicaciones, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Guatemala, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en diferentes, en México, Colombia, en diferentes repúblicas de Centroamérica, individuos, y en Estados Unidos, que de la noche a la mañana se levantan y no se sabe de cómo salieron, y de momento empiezan a seducir gente, y eso no es la forma. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere salvo, el que creyere será salvo. El que confesara con su boca al Señor Jesús y creyera en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, todo aquel que recibiera el evangelio y fuera bautizado en el nombre del Padre y del Hijo, o sea, el que se convirtiera y como señal de su conversión va y se bautiza, ese será salvo. Y hay que predicarle, no en levantar una iglesia seduciendo miembros de otras iglesias. Eso habla de carnalidad, eso habla de engaño, y después dándole profecías falsas. Y entonces, gente que está disgustada por aquí, gente que está pasando por problemas, le creen a estos falsos predicadores y falsos individuos que levantan sus imperios, y aunque algunas cosas que Dios hace, las hace milagrosamente, y hay ministerios que se han levantado bajo el milagro de la provisión divina, pero ahora está saliendo que en países diferentes de América Latina, y puedo decir, por ejemplo, países como México, países como Colombia, aún en Estados Unidos y otros países más, se han levantado imperios religiosos. Mire bien que uso la palabra religioso, porque el cristianismo es mucho más que una religión. El cristianismo es lo que Dios muestra para que nosotros lo veamos y le sirvamos y nos comuniquemos con él. Religión es lo que el hombre hace para tratar de encontrar a Dios. Pero se ha ido descubriendo que han estado recibiendo dinero abiertamente, con conocimiento, lavando dinero del narcotráfico para levantar sus imperios. Y yo escuché una vez decir que eso no importa, porque una vez que usted recibe en una iglesia ofrendas y usted no sabe de dónde viene, usted no es culpable de eso. Pero cuando usted sabe que el dinero viene del narcotráfico, usted está lavando dinero. Y han llegado a acuerdos, y hay investigaciones en todas estas naciones. Por eso la Biblia dice que no nos escandalicemos por los escándalos causados por la mentira, por el engaño de algunos, sino hay por quienes vienen esos tropiezos, y esos son los que le van a dar cuenta a Dios. Y le quiero decir bien claro, usted se pregunta, y están descubriendo tratos hechos con narcotraficantes que le dan el dinero a esta gente, y no son todos, porque hay gente que levanta sus templos ahí a la fuerza, con sacrificio, y Dios usa gente que legalmente los vaquea. Eso no hay nada malo en eso. Estoy hablando de los que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que se han hecho pactos en estos países, en Colombia, en Brasil, en América Latina, en México y otros países más, Guatemala, etcétera, y otros que han hecho pactos con el narcotráfico para lavarle su dinero, y luego pues eso va a explotar tarde o temprano. Toda esa gente que surge de la noche a la mañana, y esa gente que se va a robar, que son ladrones, que se van a las iglesias a darle profecías a la gente para que se vaya a congregar con ellos, eso no es evangelización, eso es corrupción espiritual, eso es robo espiritual. Entonces eso le está pasando. Por eso dice Jesús: mirad que nadie os engañe. Y se aparentan como defectores y vienen con palabras suaves. A mí me da hasta temor hablar de estas cosas. Pero hay que decir que como dice Juan, 1 Juan 4:1, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Y examinar. Pablo dice en 1 Tesalonicenses
dice examinarlo todo y retener lo bueno. Escuche bien claro, eso lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, lo dice bien claro. Y es una escritura que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y se lo voy a leer claro aquí porque es bueno que usted entienda. Esto está en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, verso 17 en adelante. Dice, orad sin cesar. Es decir, que contra el engaño, una quiero usar la palabra vacuna, más fuertes es la oración. En primera, en Santiago, que no es primera, Santiago es un libro, en el capítulo 5 de Santiago Apóstol, la única epístola que el hermano del Señor escribió, dice, la oración eficaz del justo, orando eficazmente, puede mucho. Es decir, la oración es esa arma de las que habla Pablo en Efesios capítulo 6, que oremos constantemente. Cuando el cristiano deja de orar, y orar no es repetir, orar no es coger un libro y repetir las oraciones, eso está bueno para un bebé, pero cuando la persona tiene una experiencia con Dios, se derrama delante de Dios, llora delante de Dios, se desnuda delante de Dios y le dice, Dios mío, tengo esto en mi corazón, esto es lo que me pasa, esta persona ya no aguanto más, Señor, esta persona me ha herido, desearía que le caiga un avión encima, lo que sea. Y usted va y le dice como usted está por dentro, o estoy tentado a hacer esto, pero Dios mío, sé que esto no se hace. Y eso es orar, es hablar con Dios de tú a tú, como si fuera, como que es tu Padre, el único que espiritualmente tú puedes llamar tu Padre. Espiritualmente hay gente que son como padres de uno, que lo ayudaron ayer, pero Padre solo espiritualmente es Dios. Dice, otra cosa es terrenalmente, una mujer que cría unos niños y no puede usar eso para compararlo con lo espiritual. Y bueno, el caso de Iván Clemente, su mamá era una prostituta, lo tuvo en la cárcel y lo regaló, y fueron estos misioneros que yo los conocí, que luego hicieron un orfanatorio aquí en la carretera de Caguas, de Río Piedra a Caguas, y ellos le podían decir papá y mamá, pero eso es en el término humano, pero en el nivel espiritual, el que Dios me haya usado para que usted se convierta, no me convierte en un padre que usted me diga toda la vida. Usted puede decir, fulana es como un padre espiritual para mí, pero eso de llamarle padre y madre, eso no es bíblico, eso es diabólico, eso es una manipulación, y más cuando la persona promueve eso, ¿no? Espiritualmente, ¿quién es el que te engendra? Que Dios usa, lo que usted le da gracia, dice, fulano fue el instrumento que Dios usó, y en el transcurso ha sido como un amigo, como un padre, pero no es mi padre espiritual. Mi padre espiritual es Jesucristo, el Espíritu Santo. O sea, que eso y yo voy a tener un estudio profundo de dónde es que sale eso. La teología la teoría de la paternidad espiritual. Y eso lo usan para manipular a la gente. Y después viene entonces la teoría del apostolado. Gente que no se ha caído el ombligo, que todavía están en pañales, en pampers, porque ya no son pañales, que son pampers ahora. Que todavía están que no saben ni gatear todavía. Ya son apóstoles y apóstolas. Entonces de eso también voy a traer un estudio, claro. No juzgo la salvación de nadie en eso. Pero la verdad hay que decirla. Que hay gente que humildemente caen en eso y no tiene maldad, pero hay algunos que están utilizando eso para vivir del cuento y para tener un título que los eleve por encima de todos los demás. Eso son engaños, son mentiras. Ahora, su salvación, la sinceridad que hay en el corazón de muchos, yo no lo pongo en duda eso, no lo pongo en juicio, pero sí que esa doctrina no es sino un engaño, y que algunas personas sanamente caen en eso, pero de eso también vamos a dedicar un estudio profundo a eso, sobre la teología falsa de los modernos apóstoles.
y que muchos son hombres y mujeres de Dios. Yo tengo gente en el ministerio que en un momento dado se centraron en eso, y poco a poco, cuando se han ido dando cuenta del error, han salido de eso. Yo nunca los he censurado, nunca les he dicho que no son de Dios, pero ellos saben lo que yo enseño y lo que la Biblia enseña, que el último verdadero de los apóstoles, que se podía llamar apóstol, se llamó Pablo, Saulo de Tarso, San Pablo, por los requisitos que había, que era necesario que vieran a Cristo, y el último que vio a Cristo fue él cuando subió al tercer cielo. Pero eso está para otro tiempo. Entonces dice bien claro, orad sin cesar. Mire lo que dice aquí, que oremos. Verso 17 dice que oremos. La oración es importante, pero no esa oración metódica, no esa oración que tú te inventas. Yo tenía el presidente, el decano del instituto, Rubén Nieves, que después pasó a ser el primer presidente de la Asamblea de Dios aquí. Éramos bien amigos. Y un día predicando, él nos decía en la capilla que él se puso tan monótono que ya él tenía una oración para la comida, memorizaba, tenía una oración para cuando se iba a acostar, tenía una oración para al levantarse. Todo era metódicamente. Es decir, ya la oración no era algo que salía un grito del alma, una profundidad de espiritualidad, de conversación con su Padre, con el Padre espiritual, con Dios, con Jesucristo. Y dice que un día, como pastor, estaba orando por los hermanos y se equivocó de oración y le puso la mano encima a un miembro de la iglesia y le dijo: Señor, bendice este pedazo de pan. El hermano lo miró con los ojos arriba, lo miró para arriba y dijo: ¿qué es esto? ¿Me va a comer el pastor? Y eso fue que él se fue a llorar y dijo: Dios mío, me he mecanizado, me he enfriado. Cuando tú empiezas es una cosa, tú empiezas ahí gateando y después empiezas a caminar. Cuando eras niño, tomabas leche como niño, pero cuando eras ya fuerte, tomabas la comida fuerte, plátano, lo más fuerte. Y entonces, si tú eres un creyente, tú no tienes que estar repitiendo los salmos como oraciones. Los puedes repetir para entender, para estudiarlo, pero tienes que estar, esa es la oración. Yo hago la oración del salmo tal, hago la oración del salmo tal. Eso no es real, porque ya nosotros tenemos acceso. Que lo quieres estudiar, yo estudio los salmos. Yo cojo versículos, salmos y los repito, y no los repito como oración, sino como un reclamo de creer lo que ahí dice. Pero confiar que tengo que repetir lo que David dijo, esto y aquello, eso está bueno para los rabinos, que le enseñan eso al chorro de gente inconversa, que rechazaron a Cristo y nunca se han convertido. Eso está bueno para los musulmanes, que no se han convertido y siguen a Mahoma. Eso está bueno para los Hare Krishnas, que siguen sus dioses falsos, para los hindúes, que siguen los 1000 dioses que tienen y tienen que repetir sus oraciones. Una cosa es que uno lea un salmo y uno lo lea para aprender de esa verdad que hay ahí, pero convertirlo como oración con Dios es repetir, es la repetición que le criticamos a los católicos por los 20 las 20 rezos, Ave María y cuántas cosas hay. No, cuando tú entras con Dios, tú usas esa palabra para aumentar tu fe, para aprender de lo que hay ahí, para edificarte. Pero para hablar con Dios, Dios se siente indignado cuando tú estás repitiendo vanamente cosas, porque tú no tienes la confianza, te has enfriado y tu vida ahora depende de que tú estés haciendo rezos y critica a los católicos, y critica a los Hare Krishna, y critica a los budistas, y critica a los católicos, y critica a los maometanos, y critica a los judíos. Pero tú estás peor que ellos, porque ellos no han tenido sus ojos abiertos. Ellos lo único que saben es eso, y por eso el rabino le tiene que dar 20,000 rezos para que los haga. Por eso el cura le tiene que dar 20 Ave María y 20 Padre Nuestro. Y por eso el sacerdote de vudú, de hinduismo, de Hare Krishna, del Islam, porque no tienen una relación íntima con su Creador. Y esto es importante, dice: orar sin cesar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en este tiempo de mentira tenemos que orar para que Dios
nos dé discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mire, si usted quiere escribirnos, quiere oír, a más tarde, cuando termine, al final daré la dirección y cómo puedo ofrendar, pero esto es más importante en este momento. Dice, en el verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, uno da gracias aún en los fracasos que tiene, no por el fracaso, sino porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y porque algo bueno Dios va a sacar de eso. Ahora, yo no le doy gracias a Dios porque me cayó una piedra, me rompió el pie. Eso viene siendo narcisismo, una locura, no narcisismo, viene siendo como una cosa sádica. No, yo le doy gracias a Dios porque me libró de lo peor. Yo le doy gracias a Dios porque me va a dar la fuerza para vencer y restaurarme. Es decir, yo le voy a dar gracias a Dios porque algo bueno Él sacará de ese ataque del diablo, de esa calumnia, de esa mentira, de ese fracaso económico, de ese disparate que cometí, de ese pecado. Algo saldrá si tú te humillas delante de Dios. Dice que el que se humillara será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Así que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. En otras palabras, no te vayas al extremo. Tengo un libro aquí tremendo sobre el avivamiento de los 30, lo voy a leer para luego traer una enseñanza de esto. Es decir, no apaguéis el espíritu. Cuando mi abuela estuvo en la iglesia del hermano Emilio Narváez, el discípulo de Cristo, ella era bautista y no tenía iglesia donde ir, y iba a esa iglesia porque nosotros vivíamos en el centro del pueblo, en la calle Barbosa. Entonces, mi abuela iba a la iglesia de discípulos de Cristo cuando el avivamiento del 30, de la década del 30, que el pastor era Herminio Narváez, que sus hijos todos salieron tremendos pastores y hombres de Dios. Y en esa iglesia, déjeme decirle, en esa iglesia, Dios movió el avivamiento, y hay un libro que usted debe buscar, es Kenley Cruz, es el esposo de la pastora Marta Ramírez. Hoy me lo regalaron, pero yo sé esta historia de mi abuela, porque mi abuela vivió el avivamiento, the Great Awakening, como le dice en inglés, of 1930, el gran avivamiento de la década del 30, que fue con los discípulos de Cristo. Pero ahí hay una parte, y me encanta como el hermano Cruz, Kenley Cruz, pone la verdad. Los bomberos llegaron a apagar, porque el movimiento de discípulos de Cristo en Estados Unidos no es de avivamiento, son incrédulos, son gente que ahora se ha vuelto hasta pro Sodoma y Gomorra, ordenando ministros y pastores homosexuales y lesbianas y haciendo de todo eso, según los informes que han salido. Es igual que el cementerio evangélico que está aquí. Yo no mandaría, siendo pastor, yo no mandaría un estudiante a estudiar allí. Pues eso es como mandarlo a un cementerio. Pero ese es otro tema para otro día. Eso, mirad que nadie os engañe, no quedan las mentiras del diablo. Gente enseñando Biblia y no se han ni convertido, y son homosexuales y son hasta santeros y brujos, y los tienen en algunos seminarios de estos como enseñando. Bueno, es increíble, hermano. Y se creen que eso no va a salir a la luz, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, dice aquí bien claro, no apagues el espíritu. Y cuando vino ese avivamiento, que llegó a Estados Unidos, que los discípulos de Cristo estaban hablando lengua, que estaban sanándose enfermos, que estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que estaban predicando y cantando alegremente, eso llegó allá, mandaron los bomberos a apagar. Y llegaron aquí, a Puerto Rico, a apagar ese fuego espiritual. Y un pastor que ya murió, amigo mío, fue el instrumento que ellos usaron. Pero hubieron muchas iglesias, la de Dajao, la de aquí de Dominguito, iglesias en diferentes partes de Puerto Rico, especialmente acá, del área de acá, que eran discípulos que se mantuvieron la doctrina del avivamiento y del Espíritu Santo y de los milagros y lo que Dios quería. Todavía están la iglesia del kilómetro 8 aquí, Bayamón, la de Dominguito,
la iglesia de Marta Ramírez, la carretera número 2 y otras más que mantienen la sana doctrina y son discípulos de Cristo. Ahora, pero mandan esta gente a pagar y este pastor se prestó para eso. Años después Dios le pone en su iglesia, no voy a decir la iglesia ni nada, pero en una iglesia grande que pastoreaba aquí en el área metropolitana, Dios le manda al hermano Segarra, le llamaban el cieguito, que oraba por la gente, la esposa lo llevaba y él oraba por la gente y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, esa campaña con el cieguito, el pastor de la iglesia se arregló, le pidió perdón a Dios, la iglesia creció y la congregación entera un mes recibiendo el bautismo, sanidades. Bueno, eso avivó esa iglesia en una forma tremenda. Ese pastor se reivindicó con Dios y con todo y se corrigió. No menciona la iglesia, no menciona el lugar, era discípulo de Cristo. Y Dios trajo ese avivamiento a través de Segarra, el pastor, el cieguito Segarra. Y ese oraba por el bautismo del Espíritu Santo. Y cientos y miles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, dice, no apaguéis el Espíritu. Pues hay gente que quieren apagar el Espíritu. Entonces lo quieren materializar, las cosas de Dios. Y entonces, cuando no encuentran cómo apagarlo con amenazas y con incredulidad, vienen entonces con doctrinas falsas. Y dice luego, no menospreciéis las profecías. Eso no quiere decir que uno se vuelva un incrédulo. Pero mire lo que dice, después que dice que no se vuelva un incrédulo, dice en el verso 21 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque, igual les repito, 1 Tesalonicenses 5:21 dice, después que dice que no menosprecie la profecía, después que dice que no apague el espíritu, después que dice que dé gracias en todo a Dios, después que dice que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos, dice, examinarlo todo. ¿Has examinado tú lo que ese curso que estás recibiendo te enseña? ¿Has examinado tú el veneno, si en la manzana de la bruja está el veneno y tú no te das cuenta? No, la Biblia dice no toques ni ungido. Eso habla de otra cosa. Eso quiere decir que uno no calumnie, eso quiere decir que uno no difame, eso quiere decir que uno no destruya, pero eso no quiere decir que uno se trague todo lo que un predicador, una predicadora, un apóstol, una profeta, quien sea, usted se lo trague a la trágala porque fulano lo dijo. Si es de Dios, váyase a la ley, aquí al testimonio de la Biblia. Si es de Dios, ore a Dios y dice aquí, examinarlo todo conforme a la Biblia, conforme al Espíritu, que Dios le dé discernimiento para saber si esa persona que usted aprecia, esa persona que usted respeta, que le da 20,000 profecías, que tiene 20,000 embelecos de falsa espiritualidad, pídale a Dios porque en peligro está su salvación, porque de ahí a un brinco al infierno es fácil. Entonces dice, examinarlo todo. Usted tiene derecho a examinar lo que yo digo. Llegará el tiempo que uno tendrá que la cosa se pone más fea, que decir, nombrarlo como hizo Pablo. Pablo dice, cuídate de Alejandro el Calderero, que muchos daños me ha hecho. Y cuando pasa el proceso, esos falsos profetas, esas falsas profetas, esos hombres y mujeres que están engañando al pueblo, habrá el tiempo que habrá que desenmascararlo, si siguen haciendo daño. Pero eso está porque la Biblia dice en Hebreo, si libraras a tu hermano, al que está en error del error, si lo libraras del error, cubrirá multitud de pecados. Nuestra primera misión no es destruirlo, no es acabarlo, es que se reconozca. Yo me encontré tan contento con Omar Cerulo. Cuando Omar Cerulo reconoció, y aún Benijín reconoció, que habían cometido un error en predicar una falsa, y aún uno de los grandes, el padre de todo eso, que ahora no recuerdo el nombre, reconocieron públicamente que esa doctrina falsa de la falsa prosperidad, no, ellos se habían equivocado y no le importó nada y fueron ellos,
Todo, ahí están. El padre de todo eso reconoce. Hay unos que siguen en eso, porque el negocio le va bien. Pero no hay, la idea no es destruir a nadie, es sacarlo del error, es que no se pierda, porque de ahí un brinco a la apostasía, así, del error a la herejía, a la apostasía, lo que hay es un salto y otro salto, y cuando te des cuenta, el diablo con la mentira te tendrá engañado. Entonces dice, no, me decía la profecía, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Mira, a mí me dio tanta pena cuando yo vi un video hoy de una iglesia de avivamiento, yo no voy a mencionar el nombre, aquí en un pueblo de la isla. Hermano, aquello no parecía un culto, parecía un culto hebreo. Es decir, miren lo que pasa, cuando una persona no está seguro y está complejado, tiene un complejo de inferioridad, óigalo bien, eso nos pasa a nosotros mucho. Cuando muchos de nosotros vamos a Estados Unidos, nos sentimos inferior a los demás. No nos sentimos con la autoestima, tenemos una baja estima, y entonces cuando la persona siente una baja estima, el diablo mete esa mentira: tú no eres, lo que tú tienes no es tan bueno como lo otro, tú no eres tan bueno como lo otro. Cuando eso pasa, que está bajo estima, entonces tú vas aceptando una cultura. Yo me recuerdo, los muchachos en Nueva York, nos sentíamos así, íbamos aceptando la cultura de la calle, aquella tiri-wap, walkie, y el caminar, y la manera de expresarnos, y todo lo que hacíamos, porque nos sentíamos insuficientes, una baja estima. Cuando tú crees lo que dice Romanos 1:16, porque Pablo dijo, y Pablo salió del judaísmo, y Pablo dijo, y lo persiguieron, y lo trataron de matar, todo lo que usted puede imaginarse, y dice bien claro, y cuando vino el evangelio en camino a Damasco, y llegó a Damasco, los cristianos tuvieron a prueba un tiempo para ver si era el mismo fanático hebreo que había participado en la muerte de Esteban, y que también estaba participando en la matanza y la persecución de los cristianos. Pero él tuvo un encuentro, él conoció el poder de Cristo. ¿Quién se avergüenza de lo que es poder? ¿Quién se avergüenza de que Cristo nos haya transformado? Yo respeto a los judíos que están buscando dentro de su teología y están esperando el Mesías, pero nosotros tenemos ya el Mesías. El que ellos esperaban ya llegó. Entonces yo pongo esta mañana y veo, varias iglesias. Eso yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Estaban celebrando, y todo era como si usted estuviera en una comunidad judía. Entonces, y eso refleja que muchos cristianos no reconocen, se sienten, ¿cómo le debo decir?, inferiores, se sienten devaluados. Y Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es potencia primero para el judío y luego para el gentil. Y usted no se tiene que avergonzar. Los apóstoles dieron su vida, murieron muertes de mártires, fueron descuartizados, fueron quemados vivos. Pedro fue quemado, fue crucificado con los pies para arriba, se dice la tradición, y la cabeza para abajo. Otros murieron en las hogueras, otros murieron en los coliseos y no negaban a Jesucristo. Y Pablo mismo, que iba camino a Roma para ser sentenciado, vivió años en Roma predicando el evangelio, y en todo el camino de ese tiempo, de ese espacio del Mediano Oriente, predicando de nación en nación y al sitio, y no se avergonzaba ante reyes, y no se avergonzaba, porque no me avergüenzo del evangelio, porque él sabía el poder del evangelio, la magnitud de la gracia, del amor de Dios. Entonces tú tienes que avergonzarte, tú no tienes nada que buscar. Si tú quieres estudiarlo, quieres admirar esas cosas, pero tú no tienes que suplementarte y tragarte. La cultura hebrea o la cultura musulmana, la que sea, hindúa o budista o Krishna o lo que sea,
no te debe tragar, porque tú debes tener un fundamento espiritual tan fuerte y tan poderoso que tú digas, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, no me avergüenzo porque es potencia de Dios para el judío primero y luego para el gentil. Esto es poder de Dios, saber que un vil pecador como yo, Dios me perdonó, que me ha dado victoria contra todo lo que ha venido contra mí, que todavía estoy vivo cuando en el 98 me iba a morir y Dios me dijo, todavía no ha llegado el tiempo. Cuando ustedes van a ver en los videos que vamos a pasar, el joven que testifica, que ahora es evangelista, testifica cuando ellos fueron a matarme y tenían sus metralletas que sacaban 92 balas por segundo, pero no pudieron. Dios los cegó, y el hombre, todos los demás murieron, y este está predicando el evangelio. Cuando yo veo el video, miles de personas escuchándolo y testificando. Yo fui a matar porque le dieron orden de la guerrilla, el Frente Farabundo Martí, maten a Jorge Raskin, que es un estorbo aquí en la revolución en El Salvador. Y cuando se dieron cuenta que no podían, porque dice que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, él se convirtió y ahora es un predicador del evangelio que mueve masas. Eso es lo que hace Dios, es potencia. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Y cuando pierdes la casa y pierdes el carro y pierdes todo como lo perdió, ¿se recuerda Job? Perdió los hijos, las hijas murieron, los hijos, todos los negocios se fueron a pique, se los llevó, el diablo se llevó todo eso, lo dejó en ruina, perdió el dinero, perdió los amigos, óigame bien, perdió la salud, oye bien, perdió la salud. Pero él que no tenía Biblia, él que no sabía del Mesías que venía, él que nunca tuvo un iPod, que nunca tuvo oír un radio, que no vio un programa de televisión, que no sabía, no tenía ni Biblia, no había nada escrito, pero veía las estrellas del cielo y veía la potencia de la creación y su cuerpo y todo lo que Dios había hecho. Y él creía y hacía sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado. Un hombre que no tenía teología, que no sabía nada, sino una revelación de la misma naturaleza humana y de la naturaleza de la tierra y del universo. Ese hombre creía en Dios y claro, todos sabemos cuál fue su pecado, que al ser tan perfecto en lo que hacía, incluso se le metió una justificación y entonces Dios permitió que lo perdiera todo. Perdió las hijas, perdió las vacas, perdió las ovejas, perdió los camellos, perdió las gallinas, perdió los empleados, perdió las familias que murieron, perdió también las amistades que ya no querían saber de él, lo perdió todo. Y lo último, cuando él estaba ya en lo último, perdió la salud. Le dio algo peor que un SIDA, le dio unas llagas de pus que apestaba y entonces ni la mujer quería saber de él. Y si yo fuera a aplicar eso al día de hoy, hay una lucha teológica, algunos que dicen que ella le dijo bendice a Dios y muérete, otros que maldice a Dios y muere. A mí no me importa cuál de las dos, no importa. Lo que ella le dijo, acaba de morirte, canto viejo apestoso. Si fuera en el día de hoy, y yo no estoy diciendo que está en la Biblia así, pero si fuera a interpretar esa situación de Job al día de hoy, la mujer con el marido ya apestoso a llaga, que vivía en una condición que ya no había razón ni para vivir, va y cuando él la ve a ella, yo estoy seguro que dice, viene mi amor, que me va a consolar, que me va a apoyar. Y cuando esa mujer se para frente a Job y le dice, mire, no importa si le dijo bendice o maldice, le dijo, muérete, canto de viejo, que ya apestas, que no quiero saber de ti. Y si llega a ser el hoy, te saqué un segurito, acabas de morirte para resolver el problema. Y ese hombre no actuó en una forma de violencia. Job, y le hace bien el libro, le dijo bien claro a doña Jopa, has hablado como a las mujeres fatuas, necias. Dios dio y Dios quitará. No renegó de Dios, no se rebeló contra Dios. Dijo, yo sé que y lo influyó, dice en otra escritura, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor vive, aunque tú, esposa mía, no quieras creer en mí, aunque me estés deseando la muerte y todos mis amigos me han dejado y he perdido mis hijas que han muerto, han sido muertas por accidentes, por demonios que las mataron. He perdido mis empleados, he perdido mis empresas, he perdido mis vacas, he perdido mis lechones, no, porque yo creo que no tenía lechones, pero por lo menos he perdido las gallinas, he perdido los camellos, he perdido los caballos, me he quedado en la prángana, me he quedado sin nada.
Y cuando lo último que viene es la mujer y le dice que se acabe de morir, este hombre, en vez de perder la fe, se queda mirando a doña Jopa y le dice: has hablado como las mujeres necias y fatuas. Hay gente que no sabe lo que tienen hasta que lo pierden. Eso lo decía mi abuela, y eso es una enseñanza clara que está en realidad en el sentido ético, espiritual de la vida. Nadie sabe lo que tiene hasta que el día lo pierde. Entonces este hombre se puso firme y le dijo a la mujer, doña Jopa, en la cara: has hablado como las mujeres necias, fatuas. Y le dijo más: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso, que has perdido tus hijos, que has perdido tu familia, que te han arrastrado por el piso, que de frente te dicen una cosa y detrás de ti te han enterrado el puñal, la gente que más confía, los hijos, la esposa, el esposo, los tíos, los abuelos, yo no sé quién, la gente que tú más crees. Y tú te encuentras y tú dices: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y es lo que dice bien claro: examinarlo todo y retener lo bueno. Y Dios lo bendijo de tal forma que esa es la verdadera prosperidad, la que viene de Dios. Y esa viene, a mí Dios me habló una noche aquí. Estaba llorando en la cama, hablando lengua, y el Señor me dijo: ni tú, me escuché bien, ni tú, ni tu familia, ni el ministerio morirán en la pobreza. Porque yo de mis riquezas en gloria, la última parte de tu ministerio será la gloria más grande. Te llevaré ante reyes y otras palabras, gobernantes, y te llevaré ante gente poderosa. Y tus últimos años serán los más bendecidos que hayas tenido. Y yo haré que tus enemigos, unos huyan, que vinieron por un camino, se tengan que ir por 7. Y otros los traeré a pedir perdón, a arrepentirse y reconocer que tú eres siervo, que yo me he engrandecido en ti y que tú has reconocido la gloria mía y te has dado todo lo que tienes para mí y has sido fiel, aunque has sido imperfecto como todo pecador, porque no, el que esté libre de pecado, el que esté libre de imperfección, que arroje la primera piedra, pero te has mantenido y has guardado fielmente el camino, y cuando has cometido faltas las has reconocido y has buscado mi rostro, y puedes decir que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Examinando todo y retener lo bueno. Óigame, cómo Dios cambia las cosas. Y ese avivamiento del 30 vinieron los bomberos a apagarlo. Pero el avivamiento, y termino con esto, que viene, no habrá quien lo apague. Aunque será de las cenizas, esta isla será sacudida por un terremoto como nunca antes, pero del estrago, de los escombros, Dios traerá y llenará los templos, y la gente correrá a arrepentirse, a reconciliarse, homosexuales, como yo lo vi en una visión en el Capitolio, en un clamor, que llegará el momento que miles de homosexuales, lesbianas, transgéneros, todo eso de Sodoma y Gomorra, apóstatas, idólatras, paganos, hechiceros, se convertirán al Cristo de la gloria. Y vi miles de homosexuales entrando a la iglesia. Y Dios me mostró en una ocasión una iglesia católica. Las puertas estaban cerradas en una plaza de la iglesia, y me dijo: en el último avivamiento, dentro de esos templos, las monjas y los curas serán bautizados en el Espíritu Santo, se arrepentirán y proclamarán el verdadero evangelio, porque será el último gran avivamiento antes que venga la destrucción que viene para el mundo y los juicios de la gran tribulación. Shalom alakabasaya. La venida de Cristo está cerca. Está cerca el arrebatamiento de la iglesia como nunca antes. Está cerca la gran tribulación. Está cerca la invasión de Gog y Magog hacia Israel y la batalla de Armagedón. Está cerca el venir de Cristo, como dice Zacarías, y poner sus pies sobre el monte de los olivos y sentarse en el trono de David. Está cerca la venida de Cristo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Ni el día ni la hora sabéis en qué ha de venir. Por lo tanto, no estéis descuidados. Sed como las 5 vírgenes sabias que planificaron, se prepararon, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Padre, en el nombre de Jesús, tú has tomado el control de esto esta noche.
Permite que uno descarriado vuelva a ti. Que gente que nunca se han convertido salga de sus falsas religiones y se conviertan ahí en sus casas, o en sus cárceles, o en sus hospitales, donde quiera que estén. Que tú coges a esa gente que está en error. Yo no estoy pidiendo que los destruya, yo estoy predicando la verdad para que salgan del error y sus almas no terminen en el infierno llevándose a otros con ellos. Porque tú has dicho que el que libra del error al hermano y la hermana, librará multitudes de pecados. Señor, levanta ministerios, destruye toda la podredumbre, limpia tus altares, limpia nuestras vidas. Señor, sana, salva, libera, llena de Espíritu Santo y fuego ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, si desea escribirnos, puede hacerlo a Clamor, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Si quiere enviar una ofrenda, pero no tiene que mandar ofrenda para escribirnos. Y que nos tardamos, recuerden que es mi esposa y yo, prácticamente ella está, oren por ella porque ella está preparando mail y estamos orando para que Dios nos dé un sitio donde podamos poner la oficina y dar las reuniones y tener voluntarios que vengan o nos ayuden o levantar esto, porque aquí es difícil en este apartamento hacerlo todo, hermano, y no queremos meter gente a trabajar aquí porque eso interrumpe nuestra privacidad y no es fácil llegar donde yo estoy y Dios todo está en control. Ore por eso, ore por viaje que voy a hacer pronto a Orlando. Ore por nuestro viaje a Panamá junto con mi esposa y el nene y vamos a celebrar el aniversario de boda allá y el cumpleaños de Isaac, porque allá está toda la familia de Belén. Y luego yo me voy a ir hacia Nicaragua a ayudar, y ore para que Dios me dé. Me voy a reunir con el presidente y la vicepresidenta a darle consejos de cómo traer la paz a ese país y ministrarle a su vida. Eso es lo que voy. Quizás a usted no le guste, pero Cristo comía y bebía con pecadores. Ore por ese viaje. Ore para que los que están trabajando en Venezuela para conseguir la visa lo logren, lo puedan lograr pronto. Yo pueda volver a terminar la obra que me queda en Venezuela. Por eso no me puedo morir todavía. Y ore por el hermano Cory. No tengo aquí el nombre completo de él. Es un pastor casado con una brasileña, un misionero. Tuvo 20 años en este hermano, que no tengo el nombre de él aquí, lo dejé escrito por allá, no sé, él está corriendo para el Congreso. Es un pastor de 20 años, ya le se jubiló del pastorado, y al ver cómo está la nación y cómo hay que rescatar ese Congreso de estos apóstatas, de estos enemigos de la libertad de Cristo, de la moral, enemigos de los niños por nacer y enemigos de los niños en las escuelas, pues hay que sacar toda esa gente y poner gente temerosa de Dios allí. Y este hermano que está corriendo por un escaño, pues yo estuve hablando el día de hoy con él casi una hora. Y estoy orando para que cuando usted vaya a votar, yo creo que el día, creo que ahora en noviembre, no sé si es el día 4 o es el 8, yo sé que es el primer martes, creo que es, de noviembre, de noviembre hay elecciones, y entonces vamos a orar para que esto, mire, ahora están inventándose hasta un sistema para hacer como el anticristo, tener una información de todo lo que uno es y todo donde uno está a través de satélite. Esa es una orden ejecutiva que cuando la tenga la voy a leer aquí, que ha hecho Biden. Nos quieren ya poner en marcha la idea del anticristo, de tener controlado a la población. Y yo quiero decirle que esto es en el mundo entero. Y Dios va a lidiar con todo esto. Y este hermano, yo oro, hoy le di unos consejos tremendos. Hay un individuo que nació por allá en Texas y tiene nombre de puertorriqueño y lleva años en el Congreso, pero es de la pandilla, no porque sea demócrata, porque hay demócratas conservadores, no, este es de la pandilla que secuestró el Partido Demócrata, los democráticos, que creen en el aborto, que creen todas esas cosas. Y entonces, si usted es un cristiano
No importa que sea un chino el que se oponga a un candidato que promueve la homosexualización de los niños, que promueve toda esa porquería de Sodoma y Gomorra y que no le da la libertad para que se conviertan, sino que los están explotando. Quieren usar los baños donde allá meter los varones que se dicen ser, que viven en un cuerpo, ¿cómo que dice? Varones que dicen que viven en un cuerpo de mujer. Entonces, mujeres que dicen que viven un cuerpo de hombre y meterse al baño, y han habido violaciones sexuales. Entonces, ese tipo que usted le va a dar el voto, cuestione lo que ha hecho por el pueblo, cuestiónele qué es lo que cree, porque lamentablemente, aunque son, ya sea nacido allá, descendientes de Puerto Rico, yo no puedo votar porque alguien sea puertorriqueño, sea colombiano, sea chino. Si yo creo en un proceso electoral, yo tengo que votar por esa gente que represente mis ideas. Y hay algunos que pueden engañar y pueden estar motivados no por eso, y eso pues tampoco. Uno tiene que buscar la dirección de Dios. Tiene que buscar la dirección de Dios. Entonces, yo quiero que usted entienda que en todo el país se corre, como en Puerto Rico se corre el futuro y el destino de esta isla, el destino de Estados Unidos. Mire todo lo que ha pasado. Esto que está pasando ahora mismo, todo lo que ha pasado con el petróleo. Han prohibido que se produzca el petróleo que estaba self-dependientes, dependía del petróleo. Estos individuos que gobiernan la nación nos han hecho dependientes de todos esos países y somos unos esclavos teniendo petróleo que Dios nos ha dado, teniendo gas, teniendo carbón. No olvídese de los fanáticos que están hablando de que el mundo se va a acabar con el cambio climático. Ahí está, va a haber inundaciones y van a haber maremotos, y todo eso va a pasar, pero el mundo no va a morir en agua ni por el cambio climático. El mundo será purificado después del reino de 1000 años y será purificado por Dios por fuego. Y se acabará todo este julepe que tiene la gente aquí abajo. Pero cuando si me quiere escribir o no me quiere escribir, si me quiere insultar, si no me quiere invitar a su iglesia, yo no me importa, me importa que Dios me invite. No me interesa su colaboración, pero esta viña, como digo, no se vende. Usted no quiere, oye, no. Usted vaya a votar. Pero si es un republicano que representa Sodoma y Gomorra, no le dé un voto. Si es un demoniocrático, porque mi madre fue líder demócrata, cuando el Partido Demócrata era otra cosa, ahora lo han tomado por secuestro los enemigos de Dios, los de Sodoma y Gomorra, los que no creen en la realidad de la familia y están interesados en destruir todo el fundamento que se fundó esta nación. Entonces usted deje a un lado su fanatismo político. Yo me desafié de todo partido. Pero yo le digo, si el candidato que usted se llama demócrata o se llama republicano apoya el aborto, apoya la eutanasia, apoya la agenda LGBTQ, apoya el transgénero, apoya un ejército afeminizado y depravado, apoya toda esta cultura del demonio y la persecución de los cristianos, usted no le dé ni medio voto. Vaya y vote con su conciencia, ínquese a orar, lo que dice aquí, examinarlo todo y retener lo bueno. Usted no puede votar porque su papá votó tal o su abuela. No, que si aquí era demócrata y ahora republicano. Si el republicano es el que hay que poner, ponemos a ese. Y si lo hace mal, lo sacamos. Pero este chorro de enemigos, mire, ahí tienen un reverendo que Warner, creo que se llama en Atlanta, que antes de las elecciones que ganó, dijo que eso lo va a negar, como lo niegan después que lo dice. Lo dice que él se declaró que el aborto no era ningún pecado y cambió todo, un bautista renegado, y la gente vota porque es negro. Mire, yo no voto porque sea blanco, ni porque sea amarillo, ni porque sea negro. Yo tengo que votar por una persona que represente mi cultura, que represente los intereses de los niños, que represente la seriedad y la seguridad de la nación. Ahora tenemos a un Putin vestido, que hay cristianos que porque él está en contra de los homosexuales y no promueve a esa gente, creen que el tipo es un santo. Él lo que promueve es una Rusia
como la de los zares bajo el respaldo de la Iglesia Ortodoxa rusa, y eso no es suficiente, porque si es un asesino, si es un bandido, no importa que esté en contra de eso. Yo no sé su posición, porque tiene que estar a favor del aborto, porque se está matando en Ucrania miles de personas. Pero no piense que ese tipo es comunista. Él ya no es comunista. Él es un fanático que quiere restaurar el imperio de los zares, y si conquista a Ucrania va a seguir por toda Europa, y después, si es ese o el sucesor de él, son los que van a invadir, según 38 y 39 de Ezequiel profeta, el Gog y Magog, que va a entrar a Israel, y que van a morir sus tropas allí, y que Dios, ese fuego que va a bajar, él está hablando de tirar bombas atómicas. Él no sabe que miles de años Dios le revela al profeta Ezequiel que caerá sobre la ciudad de Moscú y Tubalski, caerán fuego. ¿Y sabe lo que eso es? Que si se siguen fastidiando, las bombas le van a caer allí. Y por eso el pueblo ruso tiene que buscar a Dios. El pueblo ruso tiene que orar y tomar decisiones graves. Y el mundo tiene que orar por esa nación y orar por ese hombre, que Dios haga algo con él. O lo convierta o se lo lleve, o lo quite del medio. Que Dios haga lo que tenga que hacer, a menos que no tenga un propósito con él. Pero nosotros tenemos que no permitir que estos blandengues políticos de aquí y de algunas naciones, mira ahora mismo, Brasil está al punto de caer en manos de Lula, que es un enemigo de la fe cristiana, que es un emisario de la nueva orden mundial, que es un emisario de la agenda de Sodoma y Gomorra. Y un individuo no perfecto, como Bolsonaro, pues muchos han creído todas las propagandas que han hecho contra este hombre. No es perfecto, pero tiene temor a Dios. Lo mismo que pasó con Trump. Trump no es perfecto. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hizo, pero tengo que reconocer que defendió a Israel, que puso la embajada, que lo que Obama, Ford, George Bush, Clinton y todos estos prometieron y no lo cumplieron. Él lo cumplió. Y defendió la vida. El único presidente que se ha atrevido a ir a hablarle a 1 millón de personas que están en contra del aborto, que le quitó los fondos a Planned Parenthood, que le quitó los fondos a las Naciones Unidas para que siguieran repartiendo ese veneno del aborto por otros lados. Estas palabras, que tuvo una idea de controlar la inmigración. Yo soy de los que creo que hay que poner un plan de inmigración donde haya un camino para legalizarlos y llevarlos a la ciudadanía. Yo no creo que esos 12 millones o 13, lo que sea, hay que votarlos todos. Vamos a votar los que son los miembros de las pandillas de la Mara, que son miles, los narcotraficantes, los que trafican en el tráfico humano con niños y mujeres, los que están vendiendo drogas. A esa gente hay que montarlos en un avión y mandarlos para donde vinieron. Y también no aislar el pueblo de Latinoamérica, sino que ayudar a esas naciones de Centroamérica a salir de la corrupción y que no tengan razón para venir para acá, porque la gente viene de allá para acá engañado, y muchos pastores no les dicen el peligro que hay. Por eso voy a hacer un viaje a esos países, alertarles que no tienen que buscar la tierra prometida acá, tienen que buscar la tierra prometida en la voluntad de Dios. Y que el gobierno de Estados Unidos llegue un momento, que yo soy conservador, pero yo creo que hay que buscar un camino hacia la legalización y poner a esa gente, ya que los de aquí no quieren trabajar, ponerlos a trabajar legalmente y encaminarlos, que hagan todo el proceso para que se conviertan en ciudadanos, no que puedan votar porque el plan de los demócratas es meter cuánta gente hay para votar ilegalmente, y eso es fraude, y hágalo quien lo haga, no se puede permitir eso. Es como yo digo, aquí yo no puedo permitir que aparezcan 10 personas en la puerta y me digan, vamos a estar aquí, no. Aquí entra el que yo quiero. Y toda nación tiene el derecho a tener control de sus fronteras. Y yo le digo claramente, y repetiré esto cuantas veces, cuando usted vaya a votar, ayude a sacar estos mercaderes de la nueva orden mundial, y que el Congreso se le dé la oportunidad a que hombres y mujeres como Cory, yo no sé cómo se llama, y sacar a esta gente como Eren Soto, que no han hecho nada sino apoyar la ideología totalmente de LGBTQ y toda la basura
que han secuestrado ese partido que una vez fue útil. Y si los republicanos se descuidan, 2 o 3 que ya están en esa red hacen lo mismo. Hay que parar esto. Y hay que mandarle una lección a los que quieren abusar del poder. Y tomar, y a menos que Dios no nos quiera castigar, pero nosotros hacemos nuestra parte. Y que de aquí a un mes venga un congreso nuevo, donde no se avergüencen de defender los niños y la vida, donde se le dé oportunidad al cambio. Yo amo la comunidad LGTBQ. Quiero que se conviertan, no quiero que se pierdan. Dios los ama, murió por ellos. Pero la mentira es tan grande que le dicen que no tienen salvación. Y algunos fanáticos aplauden el hecho de que este tipo Putin los meta a la cárcel y hasta los mate si eso es lo que quiere hacer. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. A mí no me convence eso. Convence el fruto del Espíritu. Bueno, y si seguimos aquí podemos estar toda la noche. Así que déjame leer algunos de los que tengo aquí. Matendra, Zoraida Escobar también nos está viendo. No me dice de dónde es, pero están ahí viéndonos. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga grandemente. Sí. Bueno, aquí pasa algo, Dios mío, ¿qué es esto? Que no se mueve esto. Así. Ok, vamos a ver. Esto está congelado esta noche, sí, es verdad que esto es increíble lo que me pasa a mí con esto. Bueno, ahora sí. Zoraida Escobar, Gaby Oyola, que escribe como 4 veces. Vamos a ver, después otra vez, esta vez le pone saludos Jorge, también a Belén y a Jorge Isaac. Avi Sepúlveda Olavarría, Dios te bendiga. Y Gaby, otra vez Gaby, está como el arroz y habichuela aquí. Saludos del sur de Chicago. Y ahora nos da la temperatura, está por los 55 de la ropa, te bien esta noche, Gaby. Sale de nuevo. Ay, Dios mío, Dios te bendiga, Gaby. Mayra Andrade, Soraya Escobar, están ahí conectadas. Dios les bendiga. Bueno, se pega aquí, no sé, yo no entiendo esto. Increíble. Y se mueve aquí. Y se mueve allá. Bueno, esto sí es verdad. No encuentro cómo mover esto de aquí. Y vuelve y se tapa. Ok, vamos a ver. No. Ok, bueno, ahora Rebeca Navarro y vuelve Luis Guillermo Malo Romero, nos está viendo Marcos Aquino Díaz, segunda de la octava entrada. Bueno, estaba empatado ahorita, ¿sabes? Yo estaba viendo el juego. Segunda de la octava entrada, Cleveland Guardianes 1, pero dígame el resto porque yo lo dejé hace tiempo atrás. Y Guardianes 1 y New York 4. Bueno, si ganan hoy, el Facebook de mañana me voy a poner el uniforme de los Yankees rojo. Y si gana me pongo el otro que tengo ahí, de blanco y gris. Entonces, yo le digo la verdad, pues yo me crié en Nueva York. El único juego de pelota que yo vi en mi vida fue en el Yankee Stadium. Y eso tiene una historia larga. Gaby, estás viendo el juego, no estás predicando esta noche. Que Dios te bendiga. Y después Gaby de nuevo en las elecciones de medio tiempo en el caso de Chicago. En el caso de Chicago para la alcaldía, por los republicanos está corriendo candidato que es cristiano frente a la actual alcaldesa que es demócrata. Ay, bendito, es así, aquella es una representante oficial, yo la veo por televisión, que Dios salve su alma. Es una representante entregada completamente a la gente de Somalia. Ojalá que Dios bendiga esa ciudad y saque a esa mujer de ahí. Si los cristianos quieren eso, los pueblos tienen lo que quieren. Si ustedes no salen a votar, la gente de valores, y sacan esa alcaldesa de Chicago, eso es lo que ustedes merecen.
Gaby, gracias por la información. Luis Guillermo, Marcos Aquino, Dios le bendiga. Marco Guillermo Mao Romero, les diga más y más siervos desde Barranquilla, Colombia. Hace años que no voy allí. Déjame ver qué más. De Barranquilla, Colombia. Bueno, déjame ver qué más tenemos por aquí. Ahora se está moviendo. Esto yo no lo entiendo. Esto. Y repetido los nombres por un montón. Raquel Medina y Ada Marrero, Rebeca Navarro. Bueno, y sigue por aquí. Ada Marrero. Dios le bendiga, hermano. Zoraida Escobar y todo. Descansen esta noche. Y no voy a orar porque yo no sé si Dios se mete en los juegos de pelota o no. Pero yo espero que esta noche podamos iniciar esta serie con los Yankees ganando. Es mi equipo, usted tiene el derecho al suyo. Así que mañana sabremos. Está 4-1 ahora. Yo lo dejé ahí puesto sin sonido porque estoy haciendo esto. Y mañana estaré aquí con ustedes y voy a continuar hablando de la época de mentira. Y por qué esta es una época de mentira. Y voy a estar hablando entonces, si, a menos que Dios no me cambie todo esto, me voy a ir a 2 de Timoteo 3:1 y describir la mentira del tiempo actual. Y tenga fe, hermano. No se deje desanimar por nada. Eche para adelante. Tuve el placer después de tantos años encontrar a Gil Pereira. Ore mucho por él y su familia. Estos son gente fiel, hermano. Y después de contarme a Marcos Ríos, le cambié el nombre por Marcos Rivera, pero él y su esposa se convirtieron, son dos pastores en Adjunta, 42 años en la plaza pública de Adjunta. Tío, y eso me trae una carga. Voy a hacer un itinerario para por lo menos visitar todos los pueblos que pueda antes de Clamor 50 y ore por todos. Que Dios los bendiga grandemente, hermano. Y que se haga la voluntad de Dios. No importa lo que pase, no importa qué termine, Dios está en control. Alaba al Señor. Y si yo no le caigo bien, ore por mí, que yo voy a orar por usted. Dios le bendiga grandemente.